La historia de Agelis Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se manos. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a este su video podcast. El día de hoy nuevamente invité a mi amigo Manuel, el cual está aquí con nosotros. Saluda Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo están, terroríficos? ¿Cómo están? Gracias por algunos deditos arriba que hicieron que me volvieran a invitar. Estamos aquí muy contentos de participar esta noche húmeda, noche fría y noche en donde se siguen sintiendo sensaciones extrañas en este búnker terrorífico que tienes como estudio. Así es, estamos en las instalaciones secretas, los estudios de Hablemos de Terror, donde para acceder hay que pasar por algunas cavernas misteriosas, pero esa es harina de otro costal. Le pregunté a Manuel de qué quería que habláramos. Su respuesta al inicio fue como intrigante para mí, porque hoy vamos a hablar de unas personas, unos personajes que para muchos representan la felicidad, pero no para todos. Yo creo que no me dejarán mentir que muchos de ustedes, yo incluido, en ocasiones hemos sentido algo de pavor por estos personajes. Son seres humanos, como tú, como yo, pero que en su afán por traer sonrisas y felicidad, se maquillan, lo que los convierte en algo tenebrosos para muchas personas. Yo creo que ya adivinaron, vamos a hablar sobre payasos. En particular, Manuel me sugirió que habláramos sobre payasos asesinos. De inmediato me vino a la mente que no es que no existan, solo que no hay tantos. Yo les voy a hablar de uno muy particular, de, digamos, el más famoso, un sujeto que inspiró a una novela, la cual se convirtió en una película. Y Manuel nos hablará también de algunos otros eventos respecto a los payasos, en este enfoque de maldad, de payasos misteriosos, agresivos, violentos. Y bueno, para empezar yo te quiero preguntar la pregunta obligada. ¿Qué sientes tú con los payasos? Fíjate que el tema es interesante porque hay mucha gente que los asocia con felicidad, pero habemos una gran mayoría que los asociamos con asesinato, que los asocias con misterio, que los asocias con sentimientos de terror. Yo cuando veo a un payaso, y esto leyendo que existe esta fobia a los payasos catalogada como un trauma psicológico, es un trauma, es una condición que tienes desde niño, ¿no? Recuerdo estar en circos y cuando veías la figura del payaso, algo se activaba en mi cerebro y seguramente en el de mucha gente que nos está escuchando, que en vez de disfrutar o en vez de hacerte sentir bien, te generaban esa ansiedad, ese rechazo, ese miedo, esa alerta en tu cerebro de corre, huye o escóndete. Pues cuando eras niño, obviamente, pues tras tu mamá, ¿no? Pero es esta doble cara de la moneda de los payasos y pues ejemplos hay muchos. Acabas de mencionar la novela Eso, que fue inspirada en este personaje que acabas de mencionar. Pero intentando meternos un poco en la historia que queremos traer hoy al podcast de los payasos asesinos, incluso vemos a un personaje muy famoso como el Joker de Batman.
Ok, Es sí. un payaso asesino. O sea, hay algo en la psicología de la gente que determinamos que los payasos son tan felices como letales. Sí, tienes razón. Fíjate, yo te quiero platicar aquí, perdón, otra cara de la moneda. Yo te voy a platicar no de mi infancia, sino más bien de mi juventud. Yo en mi juventud recuerdo haber visto en televisión, en alguna red social. Bueno, no, en mi juventud creo que no había redes sociales No, todavía. no, Efraín, todavía no. Pero ICQ tal vez. ICQ, en alguna de esas cosas. Fíjate que yo vi una entrevista con un payaso que me llenó de lágrimas. O sea, a mí no me dan miedo. Nunca me han dado miedo. En alguna ocasión, obviamente, sí. Hay algunos que sí asustan. Pero a mí más bien me generan una especie de ternura en algunas ocasiones y también no todos. Una ternura, una nobleza. Porque tú no sabes, y lo que a mí me tocó de esta entrevista es precisamente lo que decía el protagonista, digamos, de la entrevista. Esta era una persona en situación de pobreza. Era en Argentina. Y lo entrevistan preguntándole el porqué de payaso. Y él decía que pues lo hacía obviamente por llevar comida a casa, generar unas monedas que le permitieran llevar el sustento a su casa, pero que una vez que él se ponía el maquillaje, era una persona completamente diferente y disfrazaba aquella realidad gris, cruda y triste en la que él vivía, en la cual a veces no tenía para comer. No solo él, me acuerdo que en esa entrevista hablaba de su hijo. Él tenía un niño chiquito, un bebé. Y él empieza a llorar diciendo el maltrato que sufren. Bueno, al menos él. El maltrato que sufría por la gente que se burlaba de él, que lo llegaban a patear, que cuando se subía a un, no sé cómo lo digan en Argentina, no me acuerdo, pero al bus, al camión, al urbano. Con su cosplay de payaso. Sí, en su personaje caracterizado. La gente era violenta, agresiva, irrespetuosa. No todos, pero sufría de esto muchas veces. O sea, muchas veces tenía cierto rechazo. Y es una entrevista que dura 5 minutos y yo me acuerdo que me partió tanto el corazón que esa misma tarde me vestí de payaso. ¿Cómo crees? ¿Sí? ¿Y saliste a asesinar? No salí a asesinar ni nada. Pero me acuerdo que, no sé, me dio ternura, no sé. Me tocó el corazón y esa tarde me pinté la cara. Obviamente agarré la pintura que había en casa de mis hermanas o algo así. Tampoco es que fui por algo profesional o especial. No, agarré pinturas, me pinté, me puse, recuerdo, una sonrisa. Me puse una lágrima, me miré al espejo, me tomé unas fotografías y me di tristeza. Pero ¿no crees que tal vez llamémoslo bullying, que sufría este payaso, esta entrevista, es provocado por ese mismo cierto rechazo que les tenemos a los payasos? Hablando de esta cara del payaso como una representación terrorífica, como una representación mala. Y digo, por ponerte un ejemplo de lo que estuvimos investigando y leyendo. Cómo el rechazo se genera incluso sin que la figura del payaso, digamos, te ataque o te observe o te pues sí, intente hacer algo o hacerte daño, ¿no? En Estados Unidos, hace algunos años, vimos videos virales de gente que se vestía de payaso. Sí, fue una moda muy... Una moda muy terrorífica. Sí, claro. Pero se vestían de payasos, se ponían en una calle, afuera de una casa, con un globo nada más, y provocaban que la gente de las casas alrededor se asomara por la ventana y provocaban pánico y psicosis en quien se asomaba por la ventana y lo veía enfrente de su casa. Pero el payaso no hacía nada. No tenía un cuchillo en la mano,
no, digamos, hacía gestos ofensivos o sugestivos de que podría atacarte. Era simplemente la figura del payaso parada, y hay miles de videos donde generan, pues yo diría psicosis, ¿no? Porque es una... Yo creo que hay que tomar en reacción ahí. cuenta que tal vez en ese escenario en el cual el payaso solamente estaba de pie afuera de la casa y todo, desconozco la finalidad del autor, cuál era su intención, el pararse como payaso a media calle en un vecindario a ver cuáles eran las reacciones. Crear psicosis. Probablemente era crear la psicosis. Lo que sí te puedo decir es que muchas personas que hicieron este tipo de experimentos o de videos se vestían de payasos, pero no solamente se quedaban parados a media calle. Sí hubo muchos videos de bromas en las cuales una persona, no sé, daba vuelta a una esquina y se enfrentaba, se le salían de frente dos payasos que lo correteaban y con sierra, ¿cómo se llama esta sierra eléctrica? Una motosierra. Y algunos, yo llegué a ver unas bromas de elevador, que se abría la puerta del elevador y estaba un payaso ahí y aplastaba con un mazo la cabeza, obviamente de un maniquí. Ok. La cabeza soltaba sangre y la gente salía corriendo disparada. Jugaban con las luces del lugar y en cuanto salían corriendo salía otro payaso a la vuelta. Fue toda una moda, un hype, Ajá. el que se vistieran de payasos, pero con la finalidad. Sí, de crear psicosis y de asustar, pero digo, yo los que pude ver y los que seguí, y los que me causaban mucha más ansiedad, era precisamente en donde los payasos no hacían nada. Simplemente abrías la ventana de tu cuarto y veías un payaso enfrente de tu casa, parado con un globo sin moverse. Incluso era como pues digamos, parte de la actuación el que no hiciera absolutamente nada. Y esto creaba una verdadera psicosis entre quien curioseaba para ver a estos payasos. Ahora, también creo que es la coartada o el disfraz perfecto si es que quisieras convertirte en un asesino. Mira, qué bueno que tocas eso porque precisamente quiero platicarte un poquito más sobre John Wayne Gacy. ¿Conoces a John Wayne Gacy, el payaso? Conozco ¿Pogo? a John Wayne. Pogo. Ok. Para los que no los conocen, los que no lo conocen, les voy a poner un poquito en contexto. Y para no equivocarme y decir información errónea, me voy a permitir leer un tantito sobre la biografía de esta persona. Siéntete En confianza. en confianza de interrumpirme en cualquier momento. Pero John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en los suburbios de Chicago. Fue el segundo de los 3 hijos de John Stanley Gacy y Marion Elaine, que eran un matrimonio típico de clase media norteamericana, media baja, no eran media alta, eran una clase media baja. El padre de John trabajaba para la compañía de trenes, era un maquinista ferroviario, le encantaba la pesca, los deportes duros y la bebida, así como a ti. Su mayor aspiración era tener un hijo varón para educarlo como un verdadero hombre. Su primera hija, su primer bebé fue una niña. Entonces, cuando nace John Wayne, esto le da una alegría al padre, porque él se sentía frustrado porque su primogénito realmente era una chica, era Karen, quien fue su primogénita. Sí, que para los estándares de la época, pues todavía pensaban que el tener una mujer era una desgracia, ¿no? Pues no necesariamente una desgracia, pero desafortunadamente sí hay mucha gente, pues vamos a hablarlo como, la palabra como tal es algo machista. Claro. Que como padres creen que lo mejor que pueden tener en primogénito es un hijo.
Yo no opino igual. No sé, tú tienes una niña, Claro. así es que obviamente no es nuestro No opinamos caso. igual. No opinamos igual, pero hay mucha gente que tal vez a la fecha ya no, pero nuestros padres, nuestros abuelos, Si estás hablando de 1940. era un orgullo para ellos tener un varón. Para el padre, obviamente, ¿no? No que no quisieran a la niña, pero preferían un varón primogénito. Bueno, el padre de John pensaba así. Entonces el haber tenido a Karen no le pareció del todo la mejor noticia. Entonces cuando nace John, pues esto ya lo distrae, ¿no? Pero esa felicidad pronto se transforma en una decepción. Porque el pequeño John Wayne estaba muy lejos de lo que el padre quería. Este era un chico obeso Ujú. que no le gustaba jugar con nadie del barrio. O sea, antisocial, Poco atlético. poco atlético, apático. Prefería quedarse en su casa y jugaba con su mamá y con su hermana. Ok. Muñecas, al té, cosas por el estilo. En la escuela era tímido, solitario y sus notas, sus calificaciones estaban muy lejos de ser buenas. Obviamente esto lo ve el padre y dice, tengo que enderezar a mi hijo, va por el camino equivocado y muy a la mexicana, no sé, yo creo que tú y yo crecimos igual. La receta, una paliza, ¿no? Unos buenos cinturonazos. Yo crecí con la ley del cinturón, espero que tú no, pero La ley de la sandalia, tal vez. sí, claro. Si en mi casa era el cinturón, en la tuya era la sandalia de tu Así madre. es. Bueno, entonces, como el padre se sentía nada orgulloso de él, lo trataba de corregir a golpes. Y cuando cuando volvía del trabajo, se encerraba en el sótano de la casa. Él ahí tenía un taller. Le entraba a la botella de brandy, le gustaba tomar. Y ya cuando estaba él algo tomado, borracho, y subía con el cinturón a golpear al niño. Sin razón alguna. Pues le gritaba obscenidades, obviamente le decía que era un estúpido, que era un niño de mami, un gordo, afeminado, todo ese tipo de Calificativos. calificativos agresivos que no creo que sean buenos. Pero bueno, él seguía intentando, John Wayne, seguía intentando buscar la forma de complacer a su padre. Entonces a los 12 años se inscribe en los Boy Scouts, se gana las insignias de supervivencia en un campamento. Y de hecho hay una entrevista donde uno de sus amigos de aquel entonces, Barry Bashley, ya mientras John Wayne ya estaba esperando el día de su muerte, surgen estas entrevistas. De hecho hay un documental en Netflix. Así es. Él recuerda que una vez que estaban en casa, entró a la habitación y vio que John se bajó los pantalones y traía puesta la ropa interior de su madre. Él le preguntó qué hacía con eso. A lo que John le contesta, es que me gusta verme vestido de mujer. Ya estás hablando ahí que de tanto querer complacer a su padre, ya la cosa se estaba yendo por otro lado. O sea, ya Sí, ya empezaba a reflejar a temprana edad, pues, ciertos pensamientos, digamos, fuera de lo normal, que tarde o temprano lo llevarían a tener, pues, conductas. completamente opuestas. Exactamente. Ok. Cuando él iba en la secundaria salió con varias de sus compañeras, paseaba cerca de su casa para que su padre lo viera y entonces se sintiera Ganarse orgulloso, ¿no? reconocimiento. Intentó practicar deportes, pero desistió porque cuando corría se desmayaba. Los médicos le descubrieron un coágulo en la cabeza y le recetaron medicamentos para disolver el coágulo. Pero John padre, no creía que el hijo tuviera problemas de salud, sino que fingía los desmayos para dejar de estudiar y dejar de hacer deportes. Pasó por 4 escuelas,
no se graduó y se cansado más bien de los maltratos del padre, que de todos modos tenía ganas de satisfacer a su padre, pero se fue de casa. Se cansó. La secundaria dijo, ¿sabes qué? Ya no aguanto, mi papá, vámonos. Se fue de la casa, se fue de la ciudad. Recordemos que vivía en los suburbios de Chicago. Bueno, se fue a trabajar a una funeraria en Las Vegas. No podía hablar con su papá, se sentía que estaba tonto, se sentía estúpido, estaba destrozado. Decide mandar todo al diablo y solamente en este empleo duró 3 meses. Lo corrieron cuando lo descubrieron acostado Con un cadáver. 20 años tenía. Trabaja en una funeraria en Las Vegas y lo descubren con un cadáver, acostado con un cadáver, entonces lo corren. Ya daba indicios de que... Ya estás empezando a hablar de cosas más Sí, claro. más fuertes, ¿no? De que le gustaba estar en compañía de los cadáveres. Bueno, para 1964, ya John Wayne Gacy estaba en Springfield, Illinois. Springfield, no el... No el de los Simpson. Ahí trabajaba en una zapatería. Regresó a terminar sus estudios, terminó la secundaria, se inscribió en la escuela de negocios. Al parecer estaba cambiado, era estudioso, era sociable. Y en esa zapatería conoció a una clienta que se llamaba Marlene Myers, con la que se casó en septiembre del mismo año. Se mudaron y trabajó en un restaurante. Fue gerente de un Kentucky Fried Chicken, ya que la franquicia era parte de la familia de su esposa. De la esposa. Sí, era de... Franquiciataria, ¿no? Sí, pero la suegra de John Wayne, o sea, la mamá, la familia de la suegra era adinerada, tenía esta franquicia. Bueno, él frecuentaba la Cámara de Comercio, se integró a varias comisiones, participó en actividades benéficas. Sí, logró esta imagen muy gringa de un líder de la comunidad, como le llaman ahí. Exactamente. Tenía una buena relación con incluso el alcalde de la ciudad, el pastor de la iglesia. Pues nada desviado de la figura esta del hombre de buena comunidad que vemos tanto en Estados Unidos. Entonces ahí es la cara de John Wayne amable, ¿no? La cara integrado a una sociedad en donde pues, ya dejó atrás los problemas de haber sido encontrado con un cadáver, de haber lidiado con un padre alcohólico, golpeador. Hasta ahorita parece que llega una estabilidad a su vida, ¿no? Exactamente. O al menos eso parece. Salían periódicos y demás. Como tú dices, era un miembro destacado de su comunidad. Así es. Su matrimonio funcionaba a medias. Él se casó en 1964, pero tenía problemas sexuales. Rara vez conseguía una erección. Y en estas pocas veces que lo consiguió, engendró a un hijo, Michael. Pero ese mismo año tuvo su primera experiencia homosexual. Había en las reuniones que hacían con los empresarios de la Cámara de Comercio, John Wayne encontró una actividad sexual que le gustaba, lo satisfacía. Entonces, después de los encuentros de la Cámara de Comercio con los empresarios y demás, invitaba a todos a un hotel, al Hotel Clayton House, y veían películas pornográficas y tenían sexo grupal con prostitutas. Ok. Su mujer, Marlene, se enteró porque esto pues, era un secreto a voces. Mucha gente lo decía, güey, en las reuniones y pasan estas cosas. Terminan en orgías en dicho hotel. Exactamente. Pero ella estaba dispuesta a salvar su matrimonio. Entonces, en vez de reclamarle, le pidió que la invitara. O sea, invítame a participar. Ok. Entonces se unen a un grupo swinger. Exactamente. Cuando una de las hermanas de Marlene los visita, ella le cuenta a su hermana, le contó lo que hacían
Y su familia pues se sentía avergonzada, no sabían qué pasaba con ella, ¿no? Pero ya con este arreglo que tenían John Wayne y su esposa, pues parecía que todo estaba normal, ¿no? Estable. Empresario, reconocido miembro de comunidad, padre de otra hija, ya había tenido otra hija, Christine. Encontró una actividad sexual que lo unía con su mujer, pero quería más. Él simplemente no podía dejar de desear adolescentes. Así. Entonces, aquí comienza la historia. Un poco turbia. Más turbia. Más turbia, Yumi. Una noche de 1967, cuando su esposa y sus hijos estaban de viaje, invitó a una adolescente de 15 años, a Donald Burgess, a su casa. Este muchacho era hijo de un senador, amigo de John Wayne. John Wayne emborracha al muchacho y lo obliga a practicarle sexo oral. Después le da $15 y le dice: si cuentas lo que acaba de pasar, nadie te va a creer. Después el muchacho, después de varios días de dudarlo, decide hablar con sus padres. Entonces en marzo de 1968, John Wayne fue detenido y acusado de sodomía. Obviamente dijo que la víctima mentía y se ofreció a hacer la prueba del polígrafo, al detector de mentiras. Lo que él no se esperaba es que el resultado iba a ser desastroso para él. La única cosa que respondió acertadamente con una verdad Fue su nombre. fue su nombre. Así es. Exactamente. Entonces, cuando el caso se hizo público, porque obviamente era el hijo de un senador, Y un miembro destacado de la comunidad. miembro destacado de la comunidad, exactamente. Entonces se hace público y empiezan a salir más víctimas. Adolescentes. Hasta donde vamos, solo víctimas de acoso sexual. No acoso. Ya de... Bueno, de conductas sexuales inapropiadas. Exactamente, sí. No solamente era un acoso, ya habían ocurrido algunas cosas que él negaba, obviamente. Muchos adolescentes acompañados de sus padres lo denunciaron, lo juzgaron y fue condenado a 10 años de prisión. Pero, obviamente, la esposa devastada se divorcia. Se divorcia, queda solo, abandonado a su suerte. No vuelve a ver ni a su esposa ni a sus 2 hijos. Debía de pasar 10 años en la cárcel. Pero ya sabes que a veces te portas bien. Buen comportamiento, Exactamente. labores dentro de la cárcel. Labores de... Y obtiene una reducción en su... Sí, de 10 años a solamente 18 meses. Ok. Entonces, él sale de prisión por buena conducta después de 18 meses, el 18 de junio de 1970. Tan solo 18 meses. Solamente. Digo, es poco, ¿no? Pues Para una condena de 10 años. ¿Eso, año y medio? Sí, año y medio. Yo creo que en año y medio no es suficiente cuando realmente cometiste un delito de esa índole. Pero para una condena de 10 años hubieras sentido que algo justo hubiera sido que por lo menos purgara la mitad. La mitad, ¿no? 5 años. Bueno. Entonces él regresa a Illinois, donde... Espérame interrumpirte. ¿Quiere decir que parte de esta historia que cada vez se pone más disparatada y más macabra, hay una clara participación de las autoridades de Illinois, ¿no? O sea, probablemente si hubiera purgado su condena completa, la historia que hoy tenemos de un payaso asesino sería completamente distinta. Yo creo que sí. Imagínate que cumple sus 10 años, cambia por completo, aunque no sabemos si hubiese cambiado para bien, ¿eh? Porque también el hecho de estar tanto tiempo encerrado te convierte, bueno, te debe de, yo no sé, no he estado ahí, pero debe de convertirte en una persona muy dura, porque las cosas que pasan dentro de la cárcel no deben ser sencillas para nadie. Y en el sistema penitenciario estadounidense, que es, por lo que sé, lo poco que sé, es Bastante fuerte, ¿no? es más estricto que el nuestro.
Pero bueno, él regresa a Illinois, donde nadie sabía mucho del caso más que pues obviamente su familia, ¿no? No sabían de la condena y de sus causas. Y funda una compañía constructora. Compra una casa en un suburbio. Se suma a la Cámara de Comercio, se afilia al Partido Demócrata. Vuelve a reestructurar. Vuelve lo a tratar de dar esa buena alguna vez tuvo. imagen. Inclusive él se paseaba con un periódico donde se veía fotografiado junto a la primera dama de los Estados Unidos, la esposa del presidente Carter, Rosalind Carter. En la sala de su casa estaba la fotografía original y dedicada para John Wayne Gacy, mis mejores deseos. Pero en esa época ya se disfrazaba como Pogo, el payaso. Lo hacía para animar actividades en eventos de recaudación de fondos, para entretener a los niños, o al menos eso es lo que se suponía que lo hacía. Sí, para eventos de caridad, para estos eventos en hospitales. Exactamente. Lo que me lleva a mí a creer en una teoría. Esto lo hacía simplemente para disfrazar aquella maldad que realmente tenía él y estar en contacto directo con sus potenciales víctimas. Exactamente. Porque se vuelve a casar, se casa con Carol Hoff, que era una antigua compañera de la escuela de su hermana Karen, y los vecinos de ahí lo consideraban ciudadano ejemplar, amable, servicial, solidario. Nadie sabía de este pasado oscuro. Pero adentro de la casa, la situación era diferente. La esposa también le reprochaba que no tenían relaciones sexuales. Cuando lo intentaban, John Wayne no conseguía una erección. Así que ella sospechó que estaba siendo engañada. Y le encontró en el sótano una colección de revistas pornográficas. Se separan para el año de 1976 y John Wayne Gacy queda viviendo Nuevamente solo. Lo que no sabía su ex esposa Carol era que el querido y admirado payaso Pogo ya había violado y matado a 2 adolescentes. Para ese entonces, la primera violación seguida de muerte fue el 2 de enero de 1972, cuando Carol se había ido a recoger había salido, de la ciudad o de casa. Él había recogido en su auto a Timothy McCoy. Sí, su primera víctima, que él la conoce en una tienda de productos para la construcción, porque él tiene esta construcción. Lo invita, compra maderas, compra tornillos, compra pues lo que necesitaba para remodelar algunas casas, y lo invita con ese pretexto al joven, lo invita a que le ayude a trabajar, a que le ayude a colaborar. Y bueno, pues es la primera víctima conocida, documentada, ¿no? Exactamente. 15 años, lo recoge en su auto, lo lleva a su domicilio, lo viola y lo mata a puñaladas. Aquí viene algo que es súper turbio. Lejos de intentar deshacerse del cadáver, lo entierra en el sótano de su casa. Mala idea, esto es lo que a la postre genera las sospechas que terminan con su detención. Para llevar a cabo su segundo crimen espera aproximadamente 3 años. Se espera al 29 de julio de 1975, cuando viola y estrangula a John Bruktovich, de 16 años. Sí, continúa el patrón de adolescentes, hombres, a los cuales pues aprovechaba, como dices, todo este tema y frustración sexual que tenía para pues descargarlo con estos jóvenes y satisfacer esa parte de asesinarlos. Ahora, el tema de Pogo, del payaso, ya no vuelve a salir. Hace algunos crímenes disfrazado de payaso, o es
Es solo una imagen que él utilizó en un principio para, pues, para hacerse como una figura más sensible o como lo dijiste, ¿no? Para atraer a posibles víctimas. Técnicamente, lo que se sabe es que esto solo fue un personaje, como un alter ego, con el cual él hacía ver que era una persona, digamos, normal, de la comunidad, que se prestaba a vestirse de payaso para asistir a eventos, para obtener sonrisas de niños, recaudación de fondos, etc. Pero la realidad es que no había un fetiche de asesinarlos como tal, vestido de payaso. Sin embargo, como te decía, de su segunda víctima, también la dejó en el sótano. En el sótano. Sótano. 26 de sus víctimas las enterró en el sótano de la casa. En el sótano de la casa. 3 bajo el piso de otras habitaciones y a 4 los tiró embolsados en un río cercano. O sea, entre 1976, entre marzo del 76 y diciembre del 78, engañó, violó y mató a 31 jóvenes de entre 14 y 20 años. Y los ocultó en el sótano de su casa. Y los ocultaba en su casa. Los enterraba en el sótano de su casa. Obviamente, la putrefacción de estos cuerpos hacía que la casa desprendiera un horrible fétido. Sí, claro. Entonces, cuando los vecinos le tocaban para decirle, oye, es que aquí tu casa huele horrible y todo, él le echaba la culpa a la humedad. Decía que tenía problemas de humedad, que lo iba a solucionar. Entonces los vecinos decían, no, bueno, pues ya, ¿no? Entonces nadie sospechaba de él. 27 víctimas. 31 víctimas. Cuando le preguntaban y él era muy amable y seguía saliendo como Pogo el payaso, los vecinos inclusive se preguntaban cómo era posible que la mujer lo hubiera dejado. Si era un hombre, una persona tan amable. Sí, simpático, amable, servicial. Nadie sospechó de él hasta el 13 de diciembre de 1978, porque un día antes, un adolescente de 15 años salió de su casa y este adolescente le dijo a su madre que iba a ir a una entrevista de trabajo con John Wayne Gacy. Desconozco el trabajo, pero cuando no volvió en la madrugada, la madre le fue a preguntar a John Wayne y él le dijo, domicilio. Claro. Y él le dijo que no, nunca había llegado. No se presentó a la entrevista. No a su domicilio, a la empresa de construcción. No se había presentado a la entrevista y pues la mujer no le creyó. Le dio ahí una mala espina, no sé, algo no le cuadraba. Entonces, ahí lo denuncia. Se saben que mi hijo tenía que verse con esta persona, pero mi hijo nunca regresó, yo no le creo. Como sea, lo mandaron llamar. Hicieron un interrogatorio y él firma en su versión. El muchacho nunca llegó a mi oficina, no hubo tal entrevista. Probablemente se escapó de su casa o algo le pasó, yo qué sé. En el camino no llegó algo. Sí. En la entrevista no estuvo. Sí, claro. Entonces la policía lo liberó. Pero los investigadores de la desaparición de este chico de Robert, ellos estaban esperando una orden de cateo para revisar la casa de John Wayne, que era sospechoso, porque era la persona con la que supuestamente se iba a encontrar el chico. Entonces lo pusieron bajo vigilancia. Y porque tenía antecedentes de haber estado preso por acoso sexual. Exactamente, claro. Entonces, él descubrió que lo estaban medio controlando, que estaban tratando de sacar la información y demás. Entonces se portó con aquellas, ya sabes, con el carisma de Pogo el payaso. Habló con los policías, les dijo, los invitó a comer a su casa. Ok. Los policías fueron a comer y le preguntaron por aquel olor. Y nuevamente se salió con la suya diciendo que era solo la humedad. Pero cuando se enteró de que ya iban a... Tras la orden de cateo. Que ya iban a firmar a un juez la orden de cateo, que inclusive iba a permitir que levantaran pisos de la casa, fue cuando se asustó. Entonces él fue y en una jugada de desesperación, vamos a decirlo así, fue a ver a su abogado.
le confesó el asesinato de 33 personas. Entonces, su abogado le dice, ¿sabes qué? Entrégate antes de que revisen todo. O sea, ve y acúsate, confiesa. Pero para cuando él decide, ok, voy a hacer esto, pues ya era tarde. La policía ya había entrado a su casa. Bueno, él llegó a su casa para ponerse un traje y antes de irse a la comisaría, los policías ya estaban con su orden de cateo firmada por el juez. Revisando cada centímetro. Cada centímetro donde terrorífica encontraron los 16 enterrados. En los siguientes años se encontrarían más cuerpos ahí y en otros lugares. Hay una descripción de estos policías que están allanando la casa, bueno, que están revisándola, en donde obviamente relatan una casa con paredes de madera y con una habitación con muchos cuadros de payasos. Claro, de payasos. En el corredor que, digamos, conectaba la sala comedor con las habitaciones, también se podían apreciar varios cuadros con diferentes payasos, por lo cual sin duda les da un carácter más siniestro a los payasos, porque no solo él interpretaba uno y tenía a Pogo como una coartada o como un alter ego, sino que estos cuadros de diferentes payasos, pues vamos a donde empezamos esta plática, que es el payaso como figura tiene estos dos poderes, de hacerte reír o de hacerte irte hacia un lado oscuro, o sea, hacia un lado de persona mala, ¿no? Sí, claro. Obviamente, esta relación que él tenía con los payasos o el hecho de vestirse de uno es ese toque siniestro el que mencionas, de que la figura del payaso tiene cierto toque también o se presta a una interpretación siniestra. Obviamente, sin denostar la profesión, hay payasos excelentes, payasos cómicos, pero hay algunos que sí los ves y dices, ay, este sí está medio... ¿Te acuerdas de un payaso que fue muy famoso en toda Latinoamérica? No sé si es mexicano. Uno que se llamaba Bozo, el payaso. Bozo. Ah, Bozo. De hecho, si mis datos no me fallan, Broso, el payaso tenebroso que da las noticias, está basado en este payaso Bozo, que era un payaso, no me quiero equivocar con las fechas, pero un payaso, digamos, antiguo, por ahí de los 60, 70, pero un payaso que alguien creó fue un payaso famoso en la televisión. Digamos, el primer payaso famoso en la televisión, pero su caracterización, su cosplay, como lo conocen ahora, es bastante terrorífico, a pesar de que no fue inspirado para ser una figura terrorífica, ¿no? Se supone que es una figura cómica, alegre, incluso para niños, pero si tú hoy revisas las imágenes de ese primer payaso famoso Bozo, voy a poner una aquí. Es bastante terrorífico el payaso Bozo. Y bueno, pues de ahí nos podemos ir con 1000 payasos terroríficos, y supongo que la gente que nos está viendo debe de tener una historia en particular con una experiencia con un payaso, ¿no? Claro. Bueno, nada más para cerrar el final de John Wayne Gacy, el payaso asesino. Después de 14 años en el pabellón de la muerte y sentenciado a varias cadenas perpetuas, el 10 de mayo de 1994 fue ejecutado mediante inyección letal. Tardó 18 minutos en morir. Obviamente, mientras moría todavía gritaba improperios diciendo que matarlo a él no iba a regresar a las víctimas, que el Estado lo estaba asesinando, que nunca sabrían dónde estaban los otros y que le besaran el trasero. Ese fue el fin de
Pogo. Hay que El recalcar, payaso asesino. que Pogo sirvió como inspiración para la novela Eso, que después se convirtió en una película, en 2 películas. Bueno, ahora en 3. ¿Son 3? Las 2 primeras, que es, bueno, obviamente el primero sale el libro de Stephen King basado en este payaso, obviamente bastante novelado. Ya. O sea, ¿te refieres a la película de los 80s? Ajá. ¿No, 90s? Sí, a principios de los 90s sale esta película de Eso. Claro, esa yo la vi en Que VHS. que causa pues conmoción. La verdad es que no había mucho material de payasos asesinos, a pesar de que es un pues tema que podría explotarse mucho. Y esta novela está basada en la vida de John Wayne que acabas de John relatar. Wayne Gacy. Pero bueno, obviamente muy novelada porque ya vemos cómo en It, en Eso, mezclan la historia del payaso asesino con pues con un monstruo. Ya un monstruo, algo que tiene que ver con el más allá, con Sí, otras con la dimensiones, con el tema más diabólico. Claro. Es una muy buena película. Yo vi cuando vi la original, bueno, no la original, la primera parte, por ahí no me acuerdo, yo creo 90s. Sí, más o menos. 90s, 2000, por ahí no me acuerdo bien. Yo creo que me gustó mucho y era de esas películas que eran en 2 cassettes, de hecho. Sí, claro, eran tan largas que eran 2 cassettes. Y hay esta icónica escena del payaso bajo la alcantarilla, ¿no? Que ha sido reproducida en miles de series, programas, caricaturas. Pero esta serie donde le habla al niño para llevarlo al fondo de las alcantarillas. Y a Georgie. Georgie, exactamente. Que ahora la nueva película de la continuación, me pareció más terrorífico el primer payaso, la serie de los 80s. Sí, yo creo que... Es un payaso más humanizado. Exacto, eso te iba a decir. Ya los efectos especiales de hoy en día hicieron como que se viera un poquito más, pues exagerado, ¿sabes? Muy de ciencia ficción. Sí, muy, muy diabólico. Y a mí me gusta más esa escena de un payaso más humano que te hace pensar que es un payaso mucho más cercano a la vida de John Wayne, de alguien que tiene un trastorno y que es más un asesino serial que un demonio o un fantasma. Sí, claro. Pues bueno, ahí está para la historia, para la anécdota, el tema de los payasos asesinos. ¿Conoces algún otro, alguna...? Me dijiste de los que estaban en Estados Unidos, ¿no? De los de las bromas. Los que estaban en Estados Unidos. La película, ibas a mencionar una película. Terrifier. The Terrifier. The Terrifier es una película... ¿La has visto? Vi la primera, ¿no? Una película de bajo presupuesto en donde payaso que se llama Art the Clown, Art el payaso, y es esta nueva, o sea, traen otra vez a los payasos a la escena como algo maldito, como algo aterrador, y es da mucho miedo porque precisamente es un payaso muy humano, incluso su vestimenta es poco elaborada, ¿no? Digamos, es el típico traje de payaso holgado, que la mitad es blanco y la mitad es negro. Algo más como Arlequín. Como Arlequín. Ajá. Su cara es completamente blanca y solo alrededor de la boca está completamente pintada de negro. Pero es un payaso que te hace sentir muy incómodo. Es un payaso, como te digo, tiene lo presentan más como una persona asesina o como alguien delirante que como un ente, ¿no? O como algo más diabólico. Terrifier. No la he visto, la voy a ver. Hoy viene la nueva película, ha causado sensación en internet. Es un poco, entendiendo las diferencias,
por si alguien también es medio cinéfilo, de este efecto que le pasó a esta película de Sharknado. ¿Ubicas? Sharknado. Sharknado. Fue una película Muy mala. que Sí. inició con un presupuesto bajísimo, una película hecha para televisión muy local, pero que se volvió... Sí, se volvió un boom, un hito en la comunidad sci-fi. Exactamente, ¿no? Con Terrifier pasó lo mismo. O sea, es una película de muy bajo presupuesto y ahora viene la nueva película que se espera que sea pues, un hit en streaming. Y bueno, pues nos remite nuevamente a esta psicosis primitiva que tenemos en la cabeza relacionada a los payasos. Digo, no sé si solo yo la tenga, pero yo asocio completamente al payaso con algo malo, ¿no? Es decir, si algún día estoy parando un taxi o un Uber y el chofer viene vestido de payaso, ¿No te subes? yo creo que nadie se sube. Ah, yo sí. Yo no me subo. Podría ser que acaba de salir de trabajar de payaso y va a hacer un viaje de regreso a casa o... Podría ser que tenga una motosierra y te quiera cortar en pedazos. No veas tantas películas. Podría ser, Efraín. Yo sí difiero. Para mí la figura del payaso a mí no me representa un miedo, un terror y demás. Obviamente si voy en la calle y a media calle se me aparece un payaso, me daría bastante miedo. Me daría mucho miedo ver a una persona parada a media calle no vestida de nada, porque pensaría que me puede asaltar o algo. Pero ya si está vestido de payaso, pensaría que además de quererme hacer algo como asaltarme, ya a lo mejor tiene algún problema, yo qué sé, mental, algo por el estilo. Sí me daría miedo, pero no es... Ahora, No me dan miedo los payasos, pues. ¿has escuchado esta historia de Ronald McDonald? Sí, el payaso de McDonald's, claro, payaso es de muy McDonald's. famoso. Y Que ya lo quitaron. ya lo quitaron. Había una historia de en un McDonald's, si mal no recuerdo, Pensilvania. No lo sé. Estos payasos que eran, digamos, la mascota, por así decirlo, de McDonald's, que estaban por ahí de los años 80, 90, sentados afuera de McDonald's, En unas bancas, con su brazo estirado. para que te sentaras, te tomaras la foto. Así es. Hay varios videos en internet y varias historias alrededor de que uno de los motivos por los cuales esta figura del payaso de McDonald's desapareció es porque en algún McDonald's una de estas figuras presentó algún tipo de comportamiento anormal o extraño. ¿Por eso los quitaron? Es Una teoría. Es una de las teorías y rumores que corren. Que uno de estos, pues, figuras que eran de fibra de vidrio. Probablemente, sé, ¿no? Sí, yo creo que sí, fibra de vidrio, no, de plástico no creo que fueran. Plástico, fibra de vidrio. Hay algunas historias de que uno de estos payasos sonríe o mueve la cabeza, causó psicosis y la marca, obviamente, por proteger la marca, intentaron relegarlo hasta desaparecerlo, porque, pues, para quienes son más jóvenes y no lo saben, Ronald McDonald era el logotipo de McDonald's. Sí, claro, aquí el primero que hubo fue en la segunda sucursal, de hecho, de McDonald's que abrieron en esta ciudad, había una banca con el Ronald McDonald, porque no en todas las sucursales estaba. Yo sí tuve mi foto, ¿eh? Casi en todas, y nunca la has visto, a ver si tiene alguna No. expresión. Bueno, más bien, no tengo mi foto, tuve mi foto. O sea, sé que me tomaron una fotografía en algún momento, pero obviamente no sé dónde está. Sí, miren, me estoy permitiendo meterme acá al YouTube. Y sí, efectivamente, es Pensilvania. está la imagen de Ronald McDonald moviéndose. Ok. De Ronald McDonald, o sea, el payaso de McDonald captado actuando con comportamientos anormales y extraños. Y ojo, aquí no estamos hablando de
pues un humano disfrazado de Ronald McDonald, ¿no? Sí, claro, estás hablando de una figura inanimada de Exacto. fibra de vidrio. Que pudieras o que se pudiera prestar a, bueno, pues a la persona que contratas para que sea el Ronald McDonald, pues no sé, llegó borracho, tuvo un mal día y por ahí empujó a un niño, ¿no? Estamos hablando de algo de plástico inanimado que presenta movimientos en su cara, sonrisas maquiavélicas, pero es nuevamente este tema de terror asociado a un payaso y pues uno tan famoso como Ronald McDonald. Pues debe haber muchísimos casos más. Yo los invito a ustedes, terroríficos, que nos dejen en sus comentarios, ya sea en YouTube o en cualquier plataforma de podcast donde nos escuchen. Déjenos en sus comentarios qué les parecen los payasos. ¿Les dan miedo o no? Si quieren o tienen alguna experiencia que deseen compartir con nosotros, lo pueden hacer. Eso es bastante bueno. Sería bastante bueno porque estoy seguro que mucha gente debe de tener este tipo de experiencias. Claro, y si no, también lo pueden hacer a nuestro correo, tuhistoria@hablemosdeterror.com, y ahí nos pueden mandar su relato en caso de que no tengan alguna red social que les convenga escribir ahí, o quieren que sea más privado o tratado anónimamente. Pueden enviarnos un correo. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. A ustedes, terroríficos, porque pues con su manita arriba y sus vistas, Efraín nos sigue invitando. Muchas gracias. En verdad es un placer hablar frente al micrófono, aunque hay que estar luchando con La respiración. pues con ciertas cosas que se sienten aquí, ¿no? La gente que nos ve, en verdad, espero que algún día podamos documentar las cosas que se sienten en este lugar, que son bastante especiales. Necesito hacer un esfuerzo para no gritar, Efraín. ¿Sí, de plano? Sí. Pues yo, como estoy acostumbrado, ya pues sí siento pues algo, pero no, ya no me da miedo. Ya es la costumbre. Ya te irás acostumbrando. Si los terroríficos así lo desean, vamos a seguir invitando a Manuel en más ocasiones. Por ahí se viene la sorpresa, todavía no la voy a decir. Todavía no lo vamos a decir. Mañana se confirma si se puede hacer algo o no. Sí, estamos trabajando muy duro de la mano de Efraín, que obviamente es el líder y a quien los terroríficos les gusta escuchar, pero está planeando algo increíble para ustedes. Felicidades adelantadas, Efraín. Ok, esperemos que se dé. Y por lo pronto, eso fue todo por el día de hoy. Mi nombre es Efraín Sosa y esto fue Hablemos de Terror. Gracias.